John Hammond es uno de los protagonistas principales que hemos conocido por primera vez en la primera entrega fílmica dirigida por Steven Spielberg, y volviendo a aparecer en la secuela llamada El Mundo Perdido Jurassic Park 2. Muchos de nosotros le ha agarrado bastante cariño a este personaje, debido a lo simpático, divertido y carismático que era, pero ¿qué les parece si les digo que este personaje, en la novela original de 1990, es bastante diferente al que vimos en las películas, ya que, el John Hammond de las novelas era un personaje sin escrúpulos, que solamente le importaba el beneficio monetario y económico, es decir que solamente le importaba nada más el dinero y no a las personas que llegaban a pasarles algo o no en el parque. Sí, parecerá un chiste, pero no es así, el personaje en las novelas está representado de esa forma, además que a diferencia de la primera película, el personaje termina muriendo a manos de una de sus propias creaciones, sí, como lo oyeron, el personaje termina asesinado por los dinosaurios, bueno más bien de uno, y ese dinosaurio, es nada más y nada menos que los Compsognathus, y acá, les narraré cómo ocurrió esta muerte en la novela, así que, prepárense y veamos esta escena. Hammond se encontraba caminando por el jardín de centro de visitantes, para poder calmar los nervios. Este incidente va a ser la ruina, han muerto varias personas y los animales andan sueltos y fuera de sus recintos, en cuanto corra la voz, los inversores van a retirarle los fondos, y probablemente sea el fin de su compañía, Ingen. Es entonces cuando empieza a culpar a todos los trabajadores del parque, Muldoon, Arnold, Ray y Sue, todo es culpa de su incompetencia, pero la siguiente vez será diferente, o bueno, eso es lo que se dice en sí mismo. Es entonces cuando Hammond escucha un rugido atronador que proviene dentro del recinto, el inconfundible sonido de un Rex. John Hammond entra en pánico, y comienza a correr en dirección contraria, un T-Rex se había colado dentro del centro de visitantes. Pero mientras mira hacia atrás, Hammond se resbala y se cae por una pendiente que bordea el camino, siente un tremendo dolor en su tobillo derecho, seguramente se lo había roto, con un tobillo lesionado no podía trepar la colina, tendría que esperar en el fondo una vez que el tiranosaurio se hubiera ido, gritaría por ayuda, mientras tanto, no estaba en peligro. Es entonces cuando Hammond escucha la voz de sus nietos por la megafonía. Ahora lo comprendía todo, el sonido del Tyrannosaurus en realidad era obra de sus nietos, trasteando con los sonidos ambientales del centro de visitantes. John Hammond maldice a sus propios nietos, nunca debió haberlos traído, él los había traído porque creyó que con ellos podría detener a Gennaro en su intención de destruir el centro de recreo, pero Gennaro lo va a hacer de todos modos. Empezó a gritar pidiendo por ayuda, pero todo el mundo estaba dentro del edificio principal, nadie podía escucharlo, pero de todos modos el centro de visitantes estaba apenas a 90 metros, alguien debería salir y comprobar dónde se encuentra, y el perímetro del está protegido por una alhambra que impide el paso de los dinosaurios más grande del parque, no hay prisa. John Hammond se sentó pesadamente en la tierra mojada de la ladera y trató de recuperar el aliento, Dios bendito, hace calor, pensó. Calor y humedad, se sentía como si estuviera respirando a través de una esponja, miró hacia abajo, hacia el lecho del arroyo, ahora 12 metros por debajo de donde había llegado, parecía que habían pasado horas desde que dejó el arroyuelo y empezó a subir la colina. El tobillo estaba ya tumefacto y de color púrpura oscuro, no podía cargarle nada de su peso, encima se veía forzado a subir la colina saltando sobre la otra pierna que le dolía por el esfuerzo, y estaba sediento. Antes de dejar el arroyo detrás de sí había bebido de él, aun cuando sabía que era necedad, ahora se sentía mareado y a veces el mundo le daba vueltas, tenía problema del equilibrio, pero sabía que tenía que subir la colina y regresar al sendero de arriba, creía haber oído varias pisadas en el sendero durante las horas pasadas, y en cada ocasión había gritado pidiendo auxilio, pero por alguna causa su voz no había llegado lo suficientemente lejos, y no le habían rescatado. Y por eso a medida que caía la tarde se dio cuenta de algo, con pierna lesionada o no, ahora tendría que subir la colina. Hammond sacudió la cabeza tratando de aclararla, ya que llevaba subiendo más de una hora y solo había logrado recorrer un tercio de la distancia colina arriba. Se encontraba totalmente cansado, pero se creía en sí mismo que era algo normal para la gente de su edad.
Pero todavía tenía mucho por lo que vivir, nuevos parques que crear, nuevas maravillas que enseñarle al mundo. Fue cuando Hammond escucha un sonido que viene de la espesura de la jungla al otro lado del arroyo, primero un grito agudo, después un gorjeo, un pájaro, pensó Hammond, es solo un pájaro. El grito creció más en intensidad y pedacitos de tierra rodaron por la ladera más arriba de donde estaba, algo se movía hacia allí. Después vio a un pequeño animal de color verde con rayas de tonalidades verdes más oscuros bajando la colina a saltos, luego vino otro más, y otro más. Compis. Pensó y sintió escalofríos. A primera vista los Compsognathus no parecían dinosaurios muy peligrosos, ya que tenían el tamaño de un pollo y se comportaban como tal, moviendo la cabeza de un lado a otro nerviosamente, con esos ojos grandes e inexpresivos de ave que parece que miran a través de ti, pero a pesar de su aspecto pequeño e inocente una palabra se subrayaba a través de la mente de Hammond. Carroñeros. John Hammond también sabía otra cosa acerca de estos dinosaurios del laboratorio, debido a los genes añadidos por el Dr. Wu para completar el genoma de los dinosaurios del parque. Los compis tenían una saliva tóxica, o mejor dicho, una saliva anestésica y anticoagulante al igual que las sanguijuelas o algunas especies de murciélagos vampiros, ya que cuya saliva posee una enzima que anula la coagulación de la sangre, y hace que el ser vivo no se dé cuenta de que se están alimentando de él. Pero a diferencia de las sanguijuelas y los murciélagos, los compis son mucho más grandes en todo aspecto, por lo que su mordedura es mucho más fuerte, y da como resultado una parálisis parcial en la zona de la mordedura. El primero de los compis se puso en cuclillas en la ladera mirándole con fijeza, se subió cerca de 1,5 metros de distancia más allá de su alcance, y se limitó a observarle. Otros bajaron pocos después y se colocaron en hilera, observaron, brincaban en su lugar, gorjeaban y agitaban sus manos armadas con garras. Hammond les gritó que se fueran y tiró una piedra. Los compis retrocedieron, pero nada más que una decena de centímetros, no tenían miedo. Parecían saber que no podían herirles. Furioso, Hammond arrancó la rama de un árbol y la blandió contra ellos. Los compis esquivaron la rama, y mordisquearon las hojas, gorjeaban con alegría, parecían que el hombre estaba practicando algún juego. Hammond volvió a pensar en el veneno, recordaba que uno de los cuidadores de animales del parque había sido mordido por un compi en una jaula. El hombre dijo que el veneno era como un narcótico apaciguando, soporífero sin dolor, la víctima simplemente deseaba irse a dormir. La adrenalina hace efecto en el aterrorizado Hammond, agarró una piedra y la lanza contra uno de los compis, la acierta en el pecho y el animal cae hacia atrás rodando sobre sí mismo. Al ver esto el resto del grupo retrocede, mientras tanto Hammond intenta seguir trepando por la ladera desesperadamente. Cuando uno de los compis se le sube un salto a la espalda, Hammond agita los brazos en todas direcciones, derribando el animal, pero pierde el equilibrio y resbala nuevamente por la ladera. Un segundo Compsognathus se le lanzó hacia el de un salto, y le dio un mordisco diminutivo en la mano. Hammond miró aterrorizado al ver la sangre fluyendo entre sus dedos, se volteó y empezó a trepar a gatas hacia la ladera una vez más. Otro compi le saltó sobre el hombro y Hammond sintió un breve dolor cuando el animal le mordió la parte de atrás del cuello. Hammond gritó y se quitó de encima al animal de golpe, dio la vuelta para hacer frente a los animales respirando con dificultad. Los compis le rodeaban por completo, saltando y alzando la cabeza observándole. Desde el sitio de la mordedura del cuello sintió un calor que fluía a través de los hombros, recorriéndole la médula espinal hacia abajo. Tendido de espaldas a la ladera empezó a sentirse extrañamente relajado, indiferente en sí mismo, pero se dio cuenta que nada estaba mal, no se había cometido error alguno. Malcolm estaba del todo errado en su análisis. Hammond ya hacía muy quieto como un niño en su cuna y se sintió maravillosamente en paz. Cuando el siguiente compi llegó y le mordió el tobillo, solo hizo un esfuerzo sin mucho empeño para alejarlo de un puntapié. Los animalitos se le acercaron más, pronto estuvieron gorjeando alrededor de él como aves excitadas. Hammond alzó la cabeza cuando otro compi se le subió en el pecho de un salto, lo encontró sorprendentemente liviano y delicado, solo sintió un leve dolor, muy leve cuando el compi se inclinó para morderle el cuello a Hammond, desangrándolo y acabando con su vida.
Sin duda alguna, aunque la muerte de John Hammond no haya sido tan gore y violenta como la muerte del Dr. Who a manos de los velociraptores, o como la del bebé en la novela que fue desgraciadamente una víctima de los compis, sigue siendo una muerte bastante terrorífica desde mi punto de vista. Ser devorado por los Compsognathus son una de las muertes más desagradables de la franquicia. Una muerte que no se le desearía a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Y como muchos sabemos, esta muerte no sale en la primera película de Jurassic Park, pero se puede asemejar a la muerte de Dieter Stark en The Lost World Jurassic Park, el cual también muere de manera más o menos similar a como muere John Hammond, pero de una forma más crueles y más desagradables de la franquicia, además de que como se le ve en un mini río en la que su sangre pinta de color rojo el agua del pequeño río, una muerte más que horrible que no se deseó ni a nadie de mis enemigos. Y como sabemos en la novela, el incidente de la isla Nublar fue el fin de la compañía de Ingen, debido a las escenas de muertes que hubo en la isla, entre ellas la muerte de John Hammond, y al final del libro, la Fuerza Napalm de Costa Rica decidió bombardear toda la isla Nublar con bombas, acabando con el parque que se construyó y por ende a todos los dinosaurios que habitaban en la isla. Sin duda un final totalmente devastador si la comparamos con el final feliz de la primera película, que la isla fue declarada como zona restringida. Pero bueno amigos tiranosauridos, este ha sido el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte activando la campanita para que no te pierdas de los próximos vídeos que estaré subiendo en el canal. Quiero darles unas grandes disculpas por la gran inactividad que el canal obtuvo, pero es que por problemas personales y por temas de estudio no he tenido tiempo para editar. Pero bueno, deseo un gran día, tarde o noche, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.